¿Qué ocurriría si no lo hicieran? Bueno, hay sanciones de parte del Tribunal Electoral. ¿Y atrasaría si en caso que no lo hicieran? No. Se seguiría haciendo Sí. Sí, porque el INE, que es quien organiza las elecciones, ¿quién es, digamos, el tribunal que le dice sigue o no sigue? El Tribunal Electoral. Entonces, por eso continúa la elección y será el 1 de junio. Y el único que podría decir que hay un tiempo distinto, pues sería una nueva reforma a la Constitución, porque la Constitución tiene establecidos los tiempos. Claro, el Senado, frente a temas que no hubieran sido considerados, tiene la atribución para dar lineamientos. Entonces, por eso es la razón por la cual el tribunal establece corte, tienes que continuar. Muchas gracias. Amadas y amados compatriotas que se encuentran recibiendo o esperan recibir su pensión a través del Honorable Instituto Mexicano del Seguro Social, permítanme saludarlos con la más grande admiración y profundo aprecio. Es un gozo inmenso poder dirigirme a cada uno de ustedes con este mensaje lleno de entusiasmo y emoción incontenible, puesto que traigo información de la mayor relevancia para quienes son pensionados, jubilados o cercanos a iniciar este importante proceso de transición a una etapa de merecido descanso después de tantos años de trabajo arduo. Deseo de todo corazón que esta exposición les ilumine con detalles claros, útiles y, sobre todo, que les transmita la motivación suficiente para atender cualquier cambio que surja en nuestro sistema de pensiones. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta plática que comparto con profunda gratitud y respeto hacia cada persona que ha edificado este país con su esfuerzo, su dedicación, su sudor y sus incontables contribuciones a nuestra sociedad. Quiero enfatizar, desde el principio de esta extensa explicación, que la finalidad que nos reúne el día de hoy es dar a conocer una transformación sumamente importante en el ámbito de las pensiones gestionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social de cara al año 2025. Esta transformación no solamente implica un requisito nuevo, sino que, en su esencia, busca agilizar y modernizar la forma en que los pensionados y jubilados acceden a sus atenciones médicas, sus consultas y a la totalidad de los servicios que brinda el instituto. En particular, hablaremos de un documento esencial, la célebre y reciente Cédula de Salud Digital, cuyo objetivo principal es ayudar a más de 4.400.000 jubilados en todo México a recibir una mejor atención y a contar con sus datos médicos totalmente centralizados y disponibles de manera inmediata. Les ruego permanecer muy al tanto de esta información, pues reviste gran trascendencia para el bienestar de cada uno de ustedes y de sus seres queridos. El Instituto Mexicano del Seguro Social, como ustedes bien saben, lleva décadas garantizando prestaciones médicas, apoyo económico y protección social a millones de trabajadoras y trabajadores, así como a quienes, con el transcurrir de los años, han llegado a la etapa del retiro con la valiosa meta de preservar su calidad de vida. En cada clínica y hospital del IMSS se han ofrecido innumerables atenciones que han abarcado desde emergencias médicas críticas hasta revisiones de rutina y citas especializadas. Sin embargo, la evolución de la tecnología y la necesidad de brindar un servicio ágil y oportuno ha impulsado al IMSS a actualizar sus procedimientos, modernizando la manera en que se registran los historiales clínicos, se gestionan las consultas y se programan los estudios diagnósticos o de laboratorio. Es aquí donde el nuevo documento de salud digital cobra relevancia, por ser una estrategia destinada a reunir, en un formato accesible y centralizado, toda la información clínica de cada asegurada o asegurado jubilado. La cédula de salud digital, que entra en vigor a partir del año 2025, representa, en esencia, un cambio trascendental, porque deja de lado la necesidad de cargar con múltiples documentos en físico, los cuales muchas veces se extravían, se deterioran, se olvidan en el hogar o generan confusión en el momento de ingresar al consultorio. A través de esta cédula, cada paciente podrá acudir a su unidad de medicina familiar correspondiente o al hospital asignado y solo tendrá que proveer un número de identificación, como su número de seguridad social, y en cuestión de segundos,
El personal médico accederá a su historial clínico con todos los diagnósticos, antecedentes de consulta, registros de enfermedades crónico-degenerativas, fechas de estudios y resultados de laboratorio, entre otros datos esenciales para garantizar un tratamiento eficaz y oportuno. ¿No les parece sumamente emocionante que, por fin, el IMSS se sume a la tendencia de la digitalización para facilitar la vida de los pensionados y jubilados? Seguramente, más de una persona se estará preguntando cuál es la naturaleza exacta de esta cédula de salud digital y si es verdaderamente obligatoria. Para no generar incertidumbre, permítanme aclararles con todo detalle. Este documento es un requisito imprescindible para los pensionados y jubilados a partir del año 2025. Su obligatoriedad radica en que se convierte en el principal medio para la gestión de la atención médica, las consultas, los diagnósticos y las recetas médicas. De tal forma, no disponer de ella podría traducirse en retrasos o inconvenientes al tratar de ingresar a una consulta, especialmente en aquellos casos donde se requiera verificar de manera inmediata el historial médico. Este documento está diseñado para centralizar la información de sus visitas médicas, ahorrando tiempo a la persona y, además, garantizando al personal de salud un conocimiento integral de su caso desde el primer momento en que se recibe la solicitud de cita o se atiende la consulta de urgencia. Con plena sinceridad, les imploro que no vean este requisito como una complicación burocrática, sino como una herramienta transformadora que mejorará su experiencia. Imaginemos un escenario típico. Antes, la persona pensionada iba al IMSS con su carnet, alguna que otra receta, hojas de laboratorio, placas de radiografía o historial médico de fechas pasadas, y muchas veces se olvidaba de algún documento en el hogar. Esto derivaba en la necesidad de reagendar la cita o regresar en días posteriores con los papeles faltantes. Ahora, gracias a este esquema digital, el personal médico tendrá a su disposición todo el contenido de su historial clínico con un solo clic, optimizando así la atención y reduciendo tiempos de espera, algo que sin duda nos llena de emoción y esperanza para un servicio de mayor calidad y calidez. Para quienes se sientan intimidados por la tecnología, deseo transmitirles un mensaje tranquilizador. Entiendo que existen muchas personas que no están habituadas a utilizar computadoras, teléfonos inteligentes o a navegar en Internet. Precisamente por esa razón, el IMSS ha dispuesto que la tramitación de la cédula de salud digital pueda hacerse por dos vías, la digital y la presencial. En la vía digital, aquellos pensionados o jubilados que cuenten con un teléfono celular con conexión a Internet, un ordenador o una tableta, podrán ingresar a la página oficial del IMSS y completar un registro en línea. Se les pedirá su número de seguridad social, su CURP y su identificación oficial, la cual puede ser la credencial para votar, el pasaporte o una cédula profesional. Luego de registrar estos datos, se generará automáticamente la cédula, que se actualizará de forma permanente y conservará cada detalle del historial médico de la persona. Por otro lado, para quienes prefieran la tramitación presencial, bastará con acudir a la unidad de medicina familiar más cercana a su domicilio, en el horario que les resulte más conveniente, portando su credencial de pensionado y una identificación oficial vigente. El personal de la unidad les orientará acerca de los pasos a seguir, llenará los formatos necesarios y les entregará su cédula de salud digital, o bien la activará en el sistema para que esté disponible siempre que requieran atención. De esta manera se intenta cubrir todos los perfiles de pensionados y jubilados, quienes están inmersos en el ámbito digital, así como quienes se sienten más seguros recibiendo un trato personalizado y cara a cara con los trabajadores de la institución. Ahora bien, me han consultado en múltiples ocasiones. ¿Qué pasa si decido no activar o no tramitar la cédula de salud digital? La respuesta, sin rodeos, es que, si no la tramitas, podrías toparte con ciertos obstáculos al tratar de recibir servicios médicos en el futuro, especialmente cuando requieras una consulta rápida o si necesitas que el médico tenga acceso inmediato a tu información. Estamos hablando de que, a partir del año 2025,
se pretende que todo el sistema del IMC funcione mediante este mecanismo digital, y quien no disponga de él podría enfrentarse a demoras, necesitar trámites adicionales o quizá requerir un proceso más tardado para que el personal de salud verifique su situación. Por ello, con toda la emoción que me embarga al compartir buenas noticias, también debo subrayar la importancia de realizar el trámite con la debida anticipación, para así evitar molestias, especialmente si se presenta una emergencia o una necesidad médica inmediata. Además de esta innovación tecnológica, me parece fundamental recalcar que el proceso de jubilación y las disposiciones legales en materia de pensiones han experimentado cambios significativos para este año 2025. No hay duda de que los adultos mayores requieren información sólida y confiable acerca de la edad mínima de retiro, las semanas de cotización y las modalidades disponibles para garantizarse un ingreso seguro durante la jubilación. Hablaré ahora con mayor detalle acerca de algunos aspectos centrales que deben tener en cuenta quienes ya reciben su pensión, así como quienes se encuentran muy próximos a solicitarla. Recuerden siempre que la información es poder, y estar al tanto de las reformas promulgadas por las autoridades gubernamentales es la mejor arma para salvaguardar nuestros derechos y conseguir una calidad de vida digna en la tercera edad. El gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ha implementado cambios graduales en la edad para jubilarse, así como en las semanas necesarias de cotización. Dichos cambios buscan garantizar la sustentabilidad financiera de los sistemas de pensiones, no solo del IMSS, sino también de otras instituciones. Sin embargo, nuestro enfoque hoy se centra en el IMSS y en aquellos que cotizaron bajo la Ley 73, la cual rige a muchas y muchos trabajadores que empezaron a laborar antes de las modificaciones establecidas en la Ley 97. A este grupo en particular, la pensión se les calcula en función del salario base de cotización y el número de semanas que han aportado, además de la edad de retiro, que solía rondar los 60 años para una pensión por cesantía, y los 65 años para una pensión por vejez. Dentro de este esquema, surge una cuestión muy importante: el incremento del 12% que se ha anunciado relacionado con el salario mínimo y cómo afecta a quienes reciben la pensión mínima garantizada. En los últimos años, hemos visto cómo la autoridad federal ha impulsado incrementos sustanciales en el salario mínimo, con la finalidad de mejorar el poder adquisitivo de las y los trabajadores. En esta ocasión, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un aumento en el salario mínimo que no solo beneficiará directamente a los empleados en activo, sino que también generará un impacto favorable en aquellas personas pensionadas que cobran la pensión mínima garantizada bajo la Ley 73 del IMSS. Este es un asunto que despierta muchísima emoción, porque permitirá que cientos de miles de jubiladas y jubilados incrementen sus percepciones mensuales, ayudándoles a enfrentar con más holgura las necesidades económicas del día a día. Para ser más precisos en cuanto a los montos, se ha señalado que la pensión mínima garantizada para el año 2025 rondará en 9.412 pesos con 99 centavos de manera mensual, esto tomando en cuenta el cálculo resultante de multiplicar el nuevo salario mínimo general, que es de 278 pesos, por 365 días. A dicha cantidad se le suma además 11% de factor o ajuste, resultando en la cifra mencionada. Sin duda, es una diferencia que merece toda nuestra atención, y que despierta un entusiasmo vigoroso en quienes durante años han esperado aumentos significativos para equilibrar la elevada inflación o los costos crecientes de servicios y alimentos. Esta noticia es de sumo regocijo porque, en la medida en que mejoramos la base salarial, también se fortalecen las pensiones más modestas, lo que contribuye a una mayor justicia social y a una vejez más digna. Es, sin embargo, de vital relevancia aclarar que este incremento del 12% no aplica a todas las modalidades de pensión existentes. La Ley 73 contempla, entre otras figuras, la renta vitalicia y el retiro programado, que se calculan con base en los recursos acumulados en la cuenta individual del trabajador, así como en la esperanza de vida y otros factores actuariales. En esos casos, el aumento en el salario mínimo no repercute directamente en el monto recibido mensualmente. Por ende, la buena nueva de este incremento se centra en quienes perciben la pensión mínima garantizada, es decir, los pensionados que, debido a diversas circunstancias, no alcanzaron los ahorros suficientes para optar por una renta vitalicia o por un retiro programado más robusto. Son precisamente esas personas, que comúnmente afrontan mayores vulnerabilidades económicas, las que gozarán de este beneficio sustancial, y eso, amigas y amigos, es algo que llena de alegría el corazón, pues se ha logrado que el apoyo llegue a quienes más lo necesitan. Las nuevas reformas para la pensión del IMSS involucran, por lo tanto, dos grandes vertientes de las cuales debemos estar muy atentos. Por un lado, la obligatoriedad de contar con la cédula de salud digital para una atención eficiente y sin contratiempos. Y por el otro, la adaptación de los montos y condiciones de la pensión mínima, que subirá su base hasta superar los 9.412 pesos con 99 centavos, con la finalidad de reconocer el esfuerzo y la labor de quienes durante años han contribuido al engrandecimiento de la patria.
Ambas cuestiones, aunque responden a objetivos distintos, se complementan al perseguir una meta común: elevar la calidad de vida de las personas adultas mayores y facilitar su acceso a los beneficios y servicios de salud. Es un verdadero cambio de paradigma en el que se conjugan la tecnología moderna y el sentido humanista que debe regir la seguridad social. Por supuesto, sé que pueden surgir dudas en torno a los pasos para solicitar la pensión mínima con el nuevo monto, o respecto a qué criterios debe uno cumplir para recibir dicho incremento. En primer lugar, deben cumplir con la edad establecida por la ley, 60 o 65 años, dependiendo de si se pide cesantía o vejez, así como las semanas mínimas de cotización requeridas. Una vez que se cumpla con esas semanas y con la edad, se deberá solicitar formalmente la pensión ante el IMSS, presentando documentación fundamental como la identificación oficial vigente, ya sea el INE, pasaporte, cédula profesional, el estado de cuenta de la Afore, el estado de cuenta bancario donde se depositará la pensión y la resolución que acredite el otorgamiento de la pensión, o si fuera el caso, la negativa correspondiente. Si eres de las personas que no alcanzaron fondos suficientes para la modalidad de renta vitalicia ni para el retiro programado, el IMSS estará obligado a reconocer la pensión mínima asegurándote un sustento mensual cuyo monto se vincula con la variación del salario mínimo. Una vez que la solicitud sea aceptada, la persona tendrá que mantenerse al tanto de los avisos que emite el IMSS sobre actualizaciones o incrementos anuales. Es probable que, cada vez que se anuncie un alza en el salario mínimo general, se actualice también el monto de la pensión mínima garantizada, situación que, como hemos explicado, resulta directamente benéfica para aquellas personas pensionadas bajo la Ley 73. Este procedimiento entra en vigor después de febrero de cada año, cuando ya han sido publicados de forma oficial los nuevos salarios mínimos. Por ende, si desde principios del 2025 se estableció un incremento del salario mínimo en un determinado porcentaje, es luego de ese mes cuando se suele reflejar la modificación en las pensiones mínimas, traduciéndose en un depósito más alto en las cuentas bancarias registradas. Regresando al tema de la cédula de salud digital, cabe subrayar que no se trata de un documento optativo, sino de un requisito cuya relevancia radica en la optimización de los recursos del IMSS para atender a los derechohabientes de la tercera edad. De acuerdo con datos recabados por la propia institución, se busca reducir los tiempos de espera y los procesos burocráticos que a menudo dificultaban el acceso a la atención médica de calidad. La cédula centraliza, como ya comentamos, la información médica del pensionado, incluyendo el registro de padecimientos crónicos, diabetes, hipertensión, artritis, etc., tratamientos en curso, cirugías previas, alergias documentadas y todo cuanto sea necesario para un diagnóstico rápido y certero. La ventaja de contar con esta base de datos en un formato electrónico es, sin duda, la inmediatez con la que se podrá compartir la información a diferentes unidades médicas si el jubilado requiere atención en un hospital especializado. Anteriormente, el cambio de clínica o la necesidad de acudir a un centro médico de segundo o tercer nivel implicaba el traslado de documentos físicos, o en algunos casos, el retraso en la obtención del expediente. Ahora, con un sistema digitalizado, las unidades del IMSS pueden consultar tu historial con tu número de seguridad social, lo que evitará duplicidades en los estudios o retrasos en la entrega de resultados. Todo esto representa un avance sustancial en la calidad de la atención y en la experiencia del usuario, especialmente en un grupo poblacional que, por su condición, merece la asistencia más expedita y adecuada. Además, se está promoviendo que la cédula de salud digital sea capaz de integrar información de citas futuras, recordatorios de fechas de laboratorio o radiografías, así como la prescripción electrónica de medicamentos. Imaginemos la comodidad de acudir a la farmacia del IMSS con la seguridad de que allí mismo tienen registrado su tratamiento, sin requerir que lleven consigo múltiples papeles o que se arriesguen a perder alguna receta en el trayecto. Este proyecto tecnológico, sin duda ambicioso, nos llena de esperanza y de alegría, pues finalmente estamos viendo pasos concretos hacia una transición que nos conecte con los adelantos del siglo XXI, siempre al servicio de la comunidad pensionada. Es muy comprensible que, ante tantos cambios, algunos se sientan abrumados. Sin embargo, me permito recalcarles la importancia de mantener una actitud positiva y de disposición al aprendizaje. Si en algún momento sienten inquietud o no saben exactamente cómo iniciar el trámite, siempre podrán acercarse al área de atención al derechohabiente en su clínica más cercana o apoyarse en familiares, amigos o vecinos con más práctica en el uso de dispositivos electrónicos. Verán que, tras un periodo de ajuste inicial, las ventajas de esta cédula superarán con creces los posibles inconvenientes. Ya no será necesario llevar expedientes voluminosos, cada clínica contará con la información actualizada en tiempo real, y, con un poco de suerte, los tiempos de espera se irán reduciendo para que todos reciban un trato más oportuno. En lo que respecta a la pensión misma, quisiera también transmitir un mensaje de prudencia para aquellas personas que estén considerando si deben tramitar su pensión por cesantía, a los 60 años, o por vejez, a los 65 años. Si bien en uno de los casos se obtiene el acceso unos años antes, en el otro se puede aspirar a un monto mayor. Todo depende de las semanas de cotización y del régimen legal que se les aplique, de acuerdo con la fecha en que iniciaron su vida laboral. Por ello, les aconsejo acudir a las oficinas del IMSS para un cálculo claro o apoyarse en asesores especializados. No se queden con dudas, pues estamos hablando de un derecho fundamental que influirá profundamente en su futuro económico y en su tranquilidad personal y familiar. Como verán,
El año 2025 marca un cambio notable en muchos sentidos para quienes se benefician de la pensión del IMSS. El anuncio del aumento de la pensión mínima garantizada, impulsado por el incremento del salario mínimo, es una de las mejores noticias que hemos recibido en los últimos tiempos, pues aporta algo de alivio a la situación de quienes perciben la menor cantidad posible. Mientras tanto, la cédula de salud digital pretende revolucionar la forma en que se maneja la información médica, haciéndola más inmediata y certera, para que todas y todos ustedes cuenten con una atención integral y sin retrasos innecesarios. Mi recomendación sincera es que tomen nota de estas dos cuestiones clave y empiecen a actuar en consecuencia. Si no han tramitado su cédula, inicien el procedimiento. Si no han revisado si su pensión incrementará con base en el nuevo salario mínimo, averíguenlo cuanto antes para estar preparados. Me llena de emoción imaginar a cada uno de ustedes con la satisfacción de saberse más protegido, de contar con recursos que vayan incrementando a la par de la inflación y de poder presentarse en su clínica u hospital con la certidumbre de que el personal de salud conocerá su historial y les atenderá con prontitud y profesionalismo. Desde luego, la responsabilidad también recae en las autoridades, que deberán garantizar una implementación exitosa de la cédula de salud digital y que han de supervisar el cumplimiento del aumento de la pensión mínima garantizada. Confiemos en que todo avance conforme a lo planteado y tengamos la determinación de exigir que así sea. Ahora bien, quiero enfatizar la relevancia de compartir esta información con aquellas personas cercanas a ustedes que quizá no estén al tanto de estos cambios, o que no tengan acceso frecuente a redes sociales, medios de comunicación digitales o asesoría especializada. Recordemos que hay miles de adultos mayores que pueden quedar desinformados y enfrentar dificultades a la hora de demandar sus derechos. Con un simple gesto, podemos ayudarlos grandemente, ya sea proporcionándoles la orientación para tramitar la cédula de salud digital o confirmándoles cómo, cuándo y cuánto aumentará su pensión de acuerdo con las nuevas disposiciones. Es un deber moral que tenemos como sociedad, el cuidarnos unos a otros y no dar por hecho que la información fluya automáticamente a todos los rincones de nuestro país. Si la pregunta que ronda sus mentes es, ¿cuándo debo acudir a mi clínica o a la página en línea para tramitar mi cédula? La respuesta es que convendría hacerlo lo antes posible, en cuanto tengan un momento disponible y toda la documentación requerida a la mano. De esta manera, si la tramitación llegase a presentar algún inconveniente, tendrán tiempo de resolverlo sin estrés. No esperen a que llegue un problema de salud o un padecimiento imprevisto para recién entonces acudir al IMSS. La prevención es nuestra mayor aliada, tanto a nivel médico como administrativo. También, esto nos ayuda a que, si en el futuro inmediato surge cualquier incidencia, ya cuenten con su registro digital activo y puedan gozar de la atención médica sin tropiezos. Por otro lado, si alguno de ustedes se encuentra en la transición de la vida laboral a la vida de jubilado y quiere saber con más detalles sobre la Ley 73 y sus beneficios, es útil aclarar que, para la gente que cotizó bajo este régimen, la pensión se calcula mediante un promedio de los últimos salarios recibidos, siempre y cuando se cumpla con el número de semanas cotizadas. En este proceso, el IMSS suele solicitar constancias laborales, reportes de semanas, entre otros requisitos. Una vez que se obtenga la resolución oficial, que determina si se concede o no la pensión, podrán acercarse a verificar si en su caso aplica la pensión mínima garantizada o alguna modalidad como la renta vitalicia o el retiro programado. Quien obtenga una resolución de pensión mínima, tendrá derecho automático a gozar de los incrementos sujetos al salario mínimo. Y si su pensión no es mínima, pero entra en el margen cercano a la mínima, convendrá indagar si hay algún beneficio derivado de esta política. En la práctica, el aumento que estamos celebrando representa un alivio para quienes estaban percibiendo poco más de 8,000 pesos mensuales. Con el salto a 9,412 pesos con 99 centavos, se añade un margen que puede servir para atender medicamentos no contemplados, gastos de transporte, alimentos o cualquier necesidad que la persona jubilada enfrente en su día a día. Aunque entendemos que el costo de la vida puede ser alto, y esta mejora quizá no cubra plenamente todos los gastos, constituye una diferencia positiva que vale la pena destacar. Es un reconocimiento que la sociedad, a través de sus instituciones, hace a aquellas personas que trabajaron y aportaron parte de su salario durante años para mantener la solidez del IMSS. Imaginen, con toda la emoción y la esperanza que se merecen, el poder contar con esta mejora a principios del año 2025, y saber que la tecnología se encuentra de su lado para garantizarles consultas médicas oportunas, repetición de recetas sin demoras y la posibilidad de llevar un control claro de su expediente de salud. Desde mi perspectiva, es un paso fundamental hacia un país más inclusivo, donde la población adulta mayor reciba atenciones dignas de su enorme trayectoria de vida. Deseo que esta información se multiplique, que llegue a los oídos de todas y todos los interesados, y que, en caso de persistir alguna duda, consulten directamente las fuentes oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Gobierno Federal o de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, según corresponda. Entiendo que esta plática se ha extendido, pero mi afán es asegurar que cada detalle quede lo más claro posible, pues estamos hablando de aspectos vitales para el bienestar de las personas jubiladas y pensionadas. En ocasiones, un pequeño descuido en la documentación, una fecha mal revisada o el desconocimiento de un cambio legal puede entorpecer el cobro de la pensión o la atención médica. Confío en que, con la debida difusión y el empeño de cada uno, se eviten tales complicaciones. Me entusiasma profundamente la idea de que, en unos meses,
cada pensionado sepa que su tarjeta bancaria reflejará un depósito más alto, y que, cuando acudan al médico, no tengan que preocuparse de llevar un montón de papeles. Esa es la meta, y estamos en proceso de verla materializada. Cada uno de los puntos mencionados cobra vida cuando cada pensionado asume la responsabilidad de tramitar su cédula de salud digital, cuando se mantienen informados sobre las fechas de pago y los incrementos publicados en el Diario Oficial de la Federación, y cuando, con la frente en alto, exigen y ejercen sus derechos ante las oficinas del IMSS, sin temor alguno y con la seguridad de que lo hacen respaldados por la ley. Resalto, por enésima vez, que aquellos que no activen su cédula podrían afrontar desventajas serias en la prestación de servicios. Aun si en un principio parezca una formalidad más, los animo a visualizarlo como un beneficio contundente que estará ahí para simplificar la experiencia cada vez que se presente una dolencia, un reabastecimiento de medicamentos o un examen médico de rutina. Permítanme, con la misma emoción, insistir en la importancia de la paciencia y la perseverancia, puesto que, como todo proceso de modernización, es factible que la transición no sea perfecta en su fase inicial. Puede haber saturación de los sistemas, puede que surjan dudas en el personal o incluso contratiempos temporales. Pero, si mantenemos el ánimo y la comprensión, y si reportamos las dificultades con respeto y precisión, estos obstáculos serán resueltos. Al final, todas y todos queremos un IMSS más sólido, más conectado con las necesidades contemporáneas, capaz de brindar una calidad de servicio que corresponda al agradecimiento y al cariño que merece la población adulta mayor. Ana Noble de Pulso Saludable. Presidenta, si me permite preguntarle a Ana Teresa Ramírez, ¿cómo sería en términos económicos la vida que ya han descrito en alguna película? Pero me gustaría saber qué pasaría justamente un día sin la productividad de los mexicanos. En términos económicos, ¿han cuestionado? ¿Tienen algún dato que nos pudieran compartir? Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Por acá. O el micrófono. Aquí, vente. Gracias. Estamos exactamente en eso. Estamos produciendo, esto es una primicia, nadie lo sabe, pero estamos produciendo un reporte exactamente de eso. Como bien dijiste, hay una película que se llama Un día sin un mexicano en Estados Unidos que fue muy famosa. Sé que los productores también están trabajando en la segunda versión, lo cual va a ser magnífico, pero estate pendiente porque vamos a sacar un reporte de eso. Creo que lo que podríamos decir inmediatamente, obviamente de los números que les compartí, es que 3.6 billones no podrían funcionar. Y con eso, si tú le restas el 3.6 billones al PIB de Estados Unidos, obviamente lo ponen en una situación muy desventajosa. Está el PIB de China creciendo a niveles aceleradísimos, como les dije también, entonces estarían en riesgo de estar sobrepasados por China. Hay una estadística muy buena de Pricewaterhouse que hace una estimación de dónde van a acabar los PIBs en 2050. Por cierto, México termina en un lugar muy favorable, séptimo, de acuerdo a Pricewaterhouse, pero Estados Unidos ya termina en lugar 3. Entonces, vamos a ver si esta nueva administración entiende estos números, que si los entiendo yo los debe de entender el presidente, y cambia un poco esta forma de ver a la comunidad inmigrante ahorita. Muchas gracias. Claro. Gracias. Y como segunda pregunta, Presidenta, escribí un artículo acerca de los CECITS y de estos centros de educación y cuidado infantil, y entonces LinkedIn me envió una notificación felicitándome por el artículo y el contenido y pidiéndome autorización de promoverlo. Entonces, obviamente tú dices que sí, ¿no? Eso no es lo importante, consideraría yo. Lo importante es lo que está haciendo usted por estas comunidades. El contenido no lo genero yo, solamente le doy una forma periodística. Pero también Alito Moreno, el presidente del PRI, le dio un like a esta información diciendo que le parecía que era algo que veía muy buen futuro. Y empecé a investigar y algunas organizaciones están aplaudiendo esta iniciativa, y la pregunta sería si tienen prospectada alguna temporalidad en la que van a generar centros iguales en el resto del país. Este año es Ciudad Juárez, como me comprometí. Son 12 y ya se están viendo otros que pudieran estar en Ciudad Juárez. Y mi compromiso fue atender primero a las mujeres de la maquila y a las jornaleras agrícolas. Entonces, SOE, cuando presentó aquí el director del IMSS, expuso cuáles son las ciudades de México que tienen más presencia de maquila.
Después de Ciudad Juárez está Tijuana, y así incluso la Ciudad de México tiene también maquila. Entonces, la idea pues es primero cumplir el compromiso de atender a las mujeres de la maquila, pero nos va a ayudar este año a visualizar cómo operan, porque tiene una virtud el que sea el IMSS quien promueve los CESIS. Y en el caso de el IMSS con el DIF, por ejemplo, si hay una alianza IMSS-DIF, que es una parte también de los centros que se van a construir en Ciudad Juárez, el DIF le pagaría al IMSS público lo que le correspondería de recibir personas no afiliadas. Entonces, es un modelo de alianza pública-pública que es muy buena porque el IMSS tiene recursos para poder construir estos CESIS, dado que los empleadores, iba a decir la patronal, pero ya no se dice así, los empleadores y los trabajadores aportan al IMSS. Entonces, de ahí hay una parte que está etiquetada para guarderías. Entonces, esa parte que está etiquetada para guarderías se va a usar para los CESIS, ya fue aprobado en el Consejo de Administración, y para aquellos que no son afiliados o aquellas que no son afiliadas, habría un esquema en donde el gobierno, sean estatales o federal, aporta la parte que le correspondería de los niños o niñas que no son parte de los trabajadores afiliados al IMSS. Entonces, es un modelo muy bueno que nos permite crecer sin necesidad de estar utilizando el presupuesto de egresos de la Federación para su primera aportación. Gracias, Presidenta. Y finalmente, hace una semana y media… y luego, el modelo también es importante, claro, porque no es la guardería donde solo se dejaban los niños, que por cierto las guarderías del IMSS son muy buenas, lo que pasa es que se pervirtieron por la subrogación. Las mejores guarderías del IMSS son las que operan las y los trabajadores del IMSS, y a eso es a lo que estamos regresando. Pero ya no solo es el modelo de que estén los niños mientras la madre trabaja, sino que haya educación desde la primera infancia y cuidados, que es parte del sistema de cuidados. Y finalmente, Presidenta, le decía que hace semana y media o tal vez 2 se hizo la firma de este convenio para proteger el bosque de agua entre la jefa de gobierno, Clara Brugada, la gobernadora del Estado de México, Delfina, y también la gobernadora de Morelos. Ahí destacaba la gobernadora del Estado de México, Delfina. Ella considera que este bosque de agua debería ser considerado una área natural protegida por parte del gobierno federal. ¿Esto tendría alguna expectativa próxima? ¿Qué se tendría que hacer? ¿Se puede conseguir esto? Decía la jefa de gobierno que, bueno, las tres coincidían, y también estuvo la secretaria de Semarnat, coincidían todas en las virtudes, que no solamente es el tema del agua, sino la parte cultural, y también algo que también menciona mucho la secretaria Josefina y Alejandra Fraustro, es el tema del suelo, ¿no?, de conservación, tan importante y tan olvidado en otros gobiernos. ¿Qué podría surgir al respecto, Presidenta? Casi todo este bosque de agua, que es este límite, tiene decreto de distintos tipos. A lo mejor valdría la pena estudiar que todo fuera parte de un mismo decreto, pero no quiere decir que no estén protegidos. Está la Sierra del Chichinautzin, que es el límite entre Morelos y la Ciudad de México, que es un área natural protegida. Después está lo que se llama el suelo de conservación de la Ciudad de México, que formalmente es el 58% de su territorio, aunque han crecido los asentamientos. Además, hay áreas naturales protegidas decretadas por el gobierno de la Ciudad de México, el entonces gobierno del Distrito Federal, y además hay un esquema que trabajé cuando yo fui secretaria de Medio Ambiente de la ciudad, que se llaman reservas comunitarias. Es un decreto en donde, en acuerdo con las comunidades y con los ejidos, porque prácticamente el 90% de la propiedad de ese suelo es ejidal y comunal. Entonces, se hicieron reservas comunitarias en donde la propia comunidad las cuida.
a partir de un recurso que les da el gobierno de la Ciudad de México a través de la Comisión Nacional de Recursos Naturales. Entonces, quizá lo que valdría la pena, que ahí estuvo la secretaria Alicia Bárcenas, es que todos estos decretos que están divididos se pudiera hacer un solo decreto a partir de las categorías. ¿Qué categorías tienen las áreas naturales protegidas? Dependiendo de su biodiversidad, dependiendo de su riqueza biológica. El suelo de conservación de la ciudad se estima que llegó a tener alrededor del 12% de la presencia de la biodiversidad de todo el país y el 1% de la biodiversidad del planeta. Entonces es un área muy rica en biodiversidad, en cultura también, porque ahí viven los pueblos originarios, particularmente de la Ciudad de México, y sí es una zona muy importante para que se proteja. Y un solo dato, ¿va a asistir al informe de los primeros 100 días de la jefa de gobierno el domingo en el auditorio? Va a ir un compañero, secretario, secretaria. Tenemos planeado, en principio, ir a Oaxaca. Estamos revisando algunos temas, pero en principio tenemos planeado ir a Oaxaca, a la Mixteca. A ver, vamos por acá porque... Muchas gracias, Presidenta. Buenos días. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Sobre Mexicana de Aviación, Presidenta, ¿qué tan importante es la operación de Mexicana de Aviación para seguir impulsando la reducción de las tarifas aéreas? Lo comento porque en algunas rutas, como la zona petrolera de Veracruz, en Coatzacoalcos, en Anchistal, solo vuelan 2 aerolíneas y los precios de los boletos son muy altos. ¿Cómo ha disminuido el precio de los boletos de avión en las 16 rutas en las que participa Mexicana de Aviación? ¿Sigue el mercado de la aviación viviendo un problema de oligopolios, Presidenta? Esto es importante porque el 70% de los mexicanos nunca han viajado en avión y debido a estos costos altos, ¿esto ha cambiado? Habría que hacer el estudio, no sé si tengan el estudio, por ejemplo, si Aeroméxico, Aerobús han bajado sus precios a partir de la presencia de Mexicana. Habría que revisar ese estudio, no lo hemos realizado, pero tienes razón en el sentido de que Mexicana, al ser una empresa pública, que hay muchos que todavía se quedaron soñando en el ayer, muy poquitos ya nada más, que dicen que el gobierno o el Estado mexicano, más que el gobierno, no debería tener empresas públicas. Son de los que creen que Pemex debería privatizarse, que CFE debería privatizarse, que no tiene sentido que haya una empresa pública que se llame Tren Maya y que promueva el turismo en el sur-sureste, y nosotros pensamos distinto. Y particularmente Mexicana tiene ese objetivo, mantener los bajos costos sin comprometer su plan de negocios, pero que permita que muchos más mexicanos puedan viajar por avión. Por eso mantiene el bajo costo al mismo tiempo que revisa su plan, y por eso la adquisición de los nuevos aviones, para que puedan llegar a mucho más rutas. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, después de los primeros días de mucha incertidumbre, los mercados de valores y financieros comienzan a realizar nuevas interpretaciones sobre el gobierno de Donald Trump y su enfoque sobre las inversiones. Hoy el tipo de cambio se está recuperando y la inflación está en niveles de 3.6% durante la primera quincena de enero. Se asegura que viene un nuevo rally de innovación y nuevas inversiones que retomarán proyectos como el de la planta de chips en Arizona, que está esperando ingenieros que no están en Estados Unidos, y está esperando agua que supuestamente México en Arizona le adeuda. Además, en los parques industriales no hay ni un solo metro cuadrado disponible, Presidenta. Con el Plan México y los incentivos fiscales para la inversión y capacitación, ¿cómo se seguirá marcando la ruta para la relocalización de cadenas de suministro, la sustitución de importaciones, y en qué medida llevará México la manufactura a la mentefactura?
podemos hacerlo, Presidenta, sin colocar en riesgo nuestros recursos naturales? Y pues, también preguntarle cómo se garantizará que el Plan México sea fiscalmente sostenible a largo plazo, considerando los incentivos fiscales y las inversiones necesarias sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas. ¿Tienes ahí la gráfica de la inflación? Para que vean la inflación de los primeros 10 días de enero. Para quien dice que la economía mexicana no es fuerte. Somos fuertes allá y somos fuertes acá. El 3.69. Y el peso, con lo que podría haber variado frente a la llegada del presidente Trump, se ha mantenido. Entonces, eso quiere decir que hay confianza y que la economía de México está bien, está fuerte. Hay reservas en el Banco de México, hay recursos en el pueblo de México. Fíjense, esto es con todo y el aumento salarial del 12% del salario mínimo. Y además tenemos un plan que se llama el Plan México. Recientemente salió publicado el decreto que nos comprometimos, retrasamos 2 días en el decreto, o 3, era para el viernes y salió el lunes o el martes, de los incentivos, algunos incentivos adicionales para la inversión, que es una renovación del decreto que había expedido el presidente López Obrador con nuevos temas. Ahí se establece que los incentivos son hasta, si mal no recuerdo, 30,000 millones de pesos para los próximos 6 años. Hasta ahí es el tope de los incentivos. Entonces está calculado frente al crecimiento de la economía mexicana, frente a el incremento de los ingresos, que por cierto hay incremento frente al año pasado de los ingresos en tesorería, en el SAT. Ya cuando termine el mes lo vamos a presentar. Es decir, la gente, y lo agradecemos muchísimo, está contribuyendo, está pagando sus impuestos. Estamos arriba de enero, en términos reales, de enero del 2024. Entonces la economía está bien, está fuerte, y este plan está calculado frente al propio Plan México de su crecimiento económico y los recursos financieros y fiscales. En otro tema, Presidenta, por último, en Revista Fortuna publicamos información que revela que durante la gestión de Emilio Lozoya en Pemex, la empresa estatal firmó contratos con 3 compañías extranjeras: Finley Resources, MWS Management y Price Permanent Holdings, que pues para llevar a cabo trabajos de exploración y producción petrolera, principalmente en la región de Chincontepec, en Veracruz. A pesar de los problemas financieros de Pemex, la falta de presupuesto y un marco legal poco claro, funcionarios de la empresa, como Froilán Gracia, alentaron a las empresas a defender sus contratos en Pemex, prometiéndoles pagos y nuevas oportunidades que no se materializaron. Les prometió que podrían tener contratos de fracking, que no estaba ni estarán contemplados en la regulación. En 2021, las empresas decidieron recurrir a un arbitraje internacional a través del Centro Internacional de Conciliación de Diferencias, el CIADI, debido al incumplimiento de Pemex y la falta de resolución en los tribunales mexicanos. Tras un proceso de 5 años, en 2023, el tribunal falló a favor de las empresas, de estas empresas extranjeras, concluyendo que el gobierno mexicano, a través de Pemex, violó las protecciones a los inversionistas previstas en el TEMEC y ha ordenado una indemnización de $200 millones por la cancelación de contratos. Presidenta, dado el fallo del CIADI en 2023 y el impacto que tendría sobre las finanzas de Pemex, ¿no sería momento de auditar cómo se generaron muchas deudas de Pemex? Porque casi todos los contratos tenían una cláusula de cesión de derechos, lo que propició prácticas de corrupción. Sí, se revisa. No tengo ahora el dato, pero con gusto le pedimos a la Secretaria de Energía y al director de Pemex que puedan informar.
Muchas gracias, presidente. A ver, acá. Ahorita haces tu pregunta, Carlos, antes de que nos vayamos. Presidenta CONADE, su servidor Carlos Pozos de LM Noticias. Feliz año. Gracias. Tenía 30 días hoy sin la fortuna de poder platicar. Mi primera, quisiera al final de mis 3 preguntas, como le solicité en diciembre 23, de un derecho de réplica, si es posible. Inicio con la primera pregunta. Donald Trump Jr. anunció que su padre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contempla reducir el peso de los medios tradicionales que tienen la sala de prensa de la Casa Blanca para dar acceso a reporteros independientes o blogueros. En su propio podcast apuntó que mantener la presencia de los medios tradicionales solo por el hecho de que han estado ahí por mucho tiempo no parece ser una buena manera de proceder. Le pregunto, Presidenta, luego de analizar las acciones y mensajes de Donald Trump con la cabeza fría sobre el adelantar el tratado, la renegociación del tratado comercial y la emigración, ¿está en sus ánimos en estos momentos de extenderle una invitación a Palacio Nacional a Donald Trump, así como sucedió en la administración de Enrique Peña Nieto, pues cuando visitó la residencia oficial de Los Pinos en agosto del 2016? O si enviará usted al canciller Juan Ramón de la Fuente o al secretario de Economía Marcelo Ebrard para buscar un diálogo directo. Eso por una parte, y por otra parte, ¿qué le parece la importancia que se le está dando en Estados Unidos a los medios independientes y si usted aconsejaría a Donald Trump que hubiera una mañanera en la Casa Blanca? Repito, hay que remitirse a los decretos que se firmaron. Entonces, en el decreto que se firmó establece la revisión, porque ni siquiera es renegociación, la revisión del tratado para 2026. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que se empieza a trabajar para su firma, su revisión si es necesaria, para el 2026. Entonces no habría por qué adelantar. Lo que sí inician pues es normalmente un proceso de consultas a empresarios, trabajadores, a los distintos sectores de la sociedad para ver cómo ha operado el tratado comercial. Pero no, nosotros, repito, lo mejor es fijarse en lo que está escrito en los decretos. Entonces descarta una invitación y el envío de... pero eso es normal, pues es parte de la relación bilateral. Entonces, en su momento, no necesita uno adelantarse a nada. En su momento, el presidente López Obrador estuvo 2 veces en la Casa Blanca con el presidente Trump. Pero lo importante pues es los acuerdos que se tienen que tomar con la nueva administración y ya en su momento pues se verá si viajan servidores públicos, si vienen servidores públicos de ellos para acá. Eso ocurrió, por ejemplo, en el primer periodo cuando llegó el presidente López Obrador, incluso antes de que entrara el presidente, cuando era presidente electo, el presidente López Obrador recibió la visita del secretario de Estado. Estuvo ahí entonces era canciller Marcelo Ebrard. Entonces es normal pues que haya visitas bilaterales. Bien, como segunda pregunta, Presidenta CONADE, Claudio X González Laporte. Bueno, y sobre que participen medios, está bien, está muy bien. ¿Le parece bien que participen medios independientes? Pues sí, pues es lo que hacemos aquí, hay apertura a los medios tradicionales, comerciales, como queramos llamarles, y también a los medios alternativos. Bien, como segunda pregunta, Presidenta, Claudio X González Laporte ha llamado la atención por ser uno de los principales detractores del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, junto con su hijo Claudio X González, de quien recordamos que encabezó el movimiento de la Marea Rosa de cara a las elecciones de 2 de junio del 2024.
Claudio Laporte me concedió una entrevista y me llama la atención de sus declaraciones al expresar que el Plan México es la clave para renegociar el TECMEC y para enfrentar ahora al presidente Donald Trump. Con una nueva postura, Claudio Laporte pues hace un llamado a los empresarios mexicanos a la unidad y a invertir en el país y no basarse solamente en la inversión pública o extranjera. Por ello me permito preguntarle, Presidenta, ¿qué opinión le merece esta nueva actitud de este empresario llamando a la unidad y si cree que estos llamados o estas declaraciones son auténticas? Y en este mismo sentido, si considera que el Plan México es la clave para la renegociación del Tratado de Libre Comercio y para enfrentar a Donald Trump, y si pues el Plan México será nuestra tabla de salvación para evitar una guerra arancelaria. Cuando estuve en campaña y ya como presidenta constitucional, como presidenta electa y constitucional, siempre planteé que hay diferencias en México con unas y otras personas. Eso es la democracia. Estos que dicen que hay autoritarismo y que la democracia es que haya libertad de expresión, entre otras cosas, además de el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como bien decía Lincoln. Entonces hay libertad de expresión y habrá cosas en las que no estemos de acuerdo, pero hay cosas en las que sí. Entonces, en este caso, pues este empresario estuvo en la reunión, participó, es parte de del grupo se llama, antes se llamaba Nombres de Negocios, ahora se llama Consejo Mexicano de Negocios, en el que me invitaron a dar una plática hace unos meses, asistí ya como presidenta constitucional, les platiqué hacia dónde iba el Plan México, y es una propuesta integral que tiene como base el bienestar del pueblo de México y la nación. Entonces, no es un plan para enfrentar al presidente Trump, no es un plan para coyuntural, es un plan para México en el largo plazo incluso, no solo para el sexenio, que tiene como objetivo no solo el crecimiento económico, porque el PIB a veces no refleja el bienestar o los salarios de las y los trabajadores, sino que tiene como objetivo el desarrollo equitativo y sustentable, le llamo yo, del país. Entonces, que se fomente la producción en México. ¿De qué sectores? Pues muchos en los donde importamos. Decían, bueno, es que están planeando que van a dejar de importar productos de China porque ahora es la coyuntura de Estados Unidos y la competencia con China. No, no es por eso. Claro que nosotros queremos que se fortalezca el tratado comercial que tenemos con Estados Unidos y con Canadá, porque fortalece a las tres naciones. Incluso pensamos que debe abrirse al resto de América. Pero el tema de dejar de importar tiene que ver con la fortaleza de la economía mexicana. El que muchas cosas que se fabricaban en México, como la industria textil, por ejemplo, y que se fue cerrando producto de estas importaciones. Entonces lo que decimos es, ¿cómo hacemos para recuperar la industria textil, que mucha de ella, por cierto, es de pequeños empresarios, particularmente en el Bajío? Entonces, tiene que ver con esos sectores y con también la innovación que preguntaba la compañera hace un rato. ¿Por qué estamos planteando que haya producción de semiconductores y diseño de semiconductores en México? Pues porque, ¿por qué no? Si eso nos fortalece. ¿Por qué estamos planteando el auto, que por cierto sí se dice Olinía? ¿Por qué lo estamos planeando? Pues porque, ¿por qué no? Porque México no puede tener en este nicho comercial un diseño propio que permita desde la innovación, el desarrollo de la ciencia, la tecnología, permitir que se produzca en nuestro país para nuestro mercado nacional y en su caso para la exportación. Entonces lo que tiene como objetivo
pues es un plan para nuestro país en el largo plazo, sí, con el tratado comercial y con la relación con otras regiones del mundo. Ayer preguntaban de el tratado con Europa, que existe en México y que también tiene su revisión que se está haciendo frente al 2026 y que va muy avanzado. Entonces, es parte del Plan México. Como tercera y última pregunta, Presidenta, el Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento para enunciar los problemas nacionales y para enumerar las soluciones en una proyección sexenial. El primer antecedente del Plan Nacional de Desarrollo fue el plan sexenal elaborado por el general Lázaro Cárdenas. En los gobiernos neoliberales, los esfuerzos hechos para establecer un mecanismo de planeación sexenal siempre fueron aislados y nunca cabalmente ejecutados, al grado que Enrique Peña Nieto tuvo que firmar ante notario que cumpliría sus compromisos. Mi pregunta es, Presidenta, el próximo Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que será integrado a finales de febrero, ¿será cumplido al 100% por su administración, a diferencia de lo que hizo Felipe Calderón y Peña Nieto, pues que no pudieron cumplir con los planes sexenales? Y preguntarle también si hay la posibilidad, o ve usted la posibilidad, de que Morena pudiera volver a gobernar después del 2030 para darle continuidad al proyecto. Sí, toda la posibilidad. Fueron muy buenos los foros. A ver si mañana Jesús nos presenta el cierre de los foros. El último foro, me contó Jesús, en Michoacán, de pueblos indígenas, parece que fue algo muy bonito, con mucha participación. Entonces, a ver si mañana nos ayuda a dar un resumen del plan, y en la cuarta transformación los compromisos se cumplen. Bueno, ya vamos a cerrar porque ya son 9:30. Dejamos el derecho de réplica para la siguiente. Sí, para la al fin, próxima. que nos vamos a ver aquí muchos años. Carlos, a ver, ¿qué decías de lo de...? Buenos días a todos y todas. Carlos Navarro, de Heraldo Media Group. ¿Cuál es su conclusión al saber que los mexicanos aportan los 2.06 billones de dólares a la economía estadounidense, Presidenta? Pues imagínense, es casi el 10%, ¿eh? O sea, es que por eso yo pedí que pudiera venir, Ana Teresa, porque ayer justo Jesús me enseñó muchas de estas láminas y dije, pues es que tiene que venir a exponerlo, porque si se acuerdan, siempre he dicho, las y los mexicanos en Estados Unidos contribuyen a la economía nacional con las remesas que representan el amor a sus familias, el amor a su país, y que además les damos las gracias y por eso los llamamos héroes y heroínas. Y siempre he dicho, pero además las y los mexicanos contribuyen a la economía de Estados Unidos, y aquí habíamos estado dando algunos datos, pero estos datos de las y los mexicanos y los latinos, las y los latinos, pues son sorprendentes y ayudan mucho a que en México se conozcan estos datos, pero que en Estados Unidos se conozca esta información, porque es muchísimo lo que contribuye la comunidad mexicana, que son nacidos en México y nacionalizados, o hijos de mexicanos y mexicanas, y algunas personas que por alguna razón no tienen papeles, pero que también contribuyen, ¿eh? Pero la gran mayoría, como bien se explicó aquí, son o tienen permiso de trabajo o ya incluso tienen las dos nacionalidades. Entonces son muy reveladores, y si nos permite Ana Teresa, pues que pueda seguir viniendo a las mañaneras para que podamos seguir informando, y si alguien de algún medio pues quiere mayor información, pues aquí a través de Paulina que podamos
contactarlos. En esta campaña se construyó una narrativa justamente contra los latinos, pero los datos, por ejemplo, 8 de cada 10 hablan inglés y 4 de cada 5 son ciudadanos estadounidenses. No, pero además muchos de ellos votaron por el presidente Trump. Un porcentaje muy alto votó por el presidente Trump. Casi para concluir, me dirijo a quienes se acogieron a la Ley 73 y ya tienen su pensión, y también a quienes aguardan con expectación su próxima fecha de jubilación. No duden en acercarse a sus familiares más jóvenes o a consultores en materia de seguridad social para clarificar las cifras y los procedimientos. Revisen también si su pensión actual se encuentra por debajo o dentro del rango de la pensión mínima garantizada, y estén al tanto de los comunicados oficiales para saber con exactitud la fecha en la cual se reflejará el aumento y el monto final exacto que les corresponderá. Este simple ejercicio de verificación puede representar la diferencia entre recibir el pago apropiado o quedarse con un monto desactualizado por pura desinformación. Con todo mi aprecio y gratitud, espero que esta extensa explicación llene sus corazones de motivación para tomar cartas en el asunto. Merecen la mejor atención, merecen estar debidamente informados y merecen, ante todo, un retiro digno de sus años de dedicación a la construcción de nuestro querido México. Desde esta humilde tribuna, los animo a compartir el mensaje, a dialogar con su círculo más cercano y a acercarse a las instancias oficiales cuando sea necesario. No teman a las nuevas tecnologías, pues están diseñadas precisamente para servirles, para mejorar su experiencia, para ahorrarles tiempo y preocupaciones en los momentos en que más desean tranquilidad. Que esta etapa sea, de verdad, el descanso y disfrute de la vida que tanto han anhelado. Así pues, con una emoción que casi no me cabe en el pecho, los invito a llevar adelante todas las gestiones mencionadas, a tramitar su cédula de salud digital y a mantenerse muy pendientes de los aumentos pensionarios que cada año se van ajustando de acuerdo con las disposiciones gubernamentales. Les ofrezco un último consejo. Nunca está de más revisar que sus datos personales y bancarios estén correctos ante el IMSS y que sus documentos de identificación estén vigentes. Esto reducirá cualquier retraso y facilitará enormemente las cosas. Asimismo, si descubren a su alrededor a personas adultas mayores que ignoran estos procedimientos, bríndenles una mano amiga, un consejo o una guía breve. Un gesto de empatía puede cambiar radicalmente la calidad de vida de alguien que no cuenta con el apoyo suficiente. Con todo lo anterior, agradezco enormemente la oportunidad de dirigirme a ustedes, y les reitero mi más profundo respeto y admiración. Son parte esencial del cimiento que sostiene nuestro país, y por ende, se merecen cada esfuerzo que las instituciones hagan para mejorar su día a día. Confío en que esta explicación detallada, rebosante de emoción, les haya sido clarificadora y útil para sus planes presentes y futuros. No me resta más que desearles dicha, salud y prosperidad en todo aquello que emprendan a partir de hoy. Continuemos con paso firme, llenos de esperanza y con la certeza de que, si estamos informados y unidos, podremos disfrutar una vejez feliz y con la tranquilidad económica y médica que cada uno de ustedes merece. Muchas gracias por escuchar con atención, por su presencia y por su dedicación inquebrantable a lo largo de sus vidas laborales. Que la dicha y el bienestar acompañen siempre su camino.